Alabado sea el Señor. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Es increíble. Hace poco estaba escuchando un mensaje y me asombró que esté surgiendo gente con voces muy fuertes, queriendo cumplir la ley, volviendo a la ley, sin entender el propósito por el cual Dios dio la ley. Estoy a favor de la ley por la razón que Dios dio la ley. Dios nunca dio la ley para justificar a nadie. Dios dio la ley para que todos puedan volverse culpables. Y es casi como si olvidáramos que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y donde quiera que llegue la gracia, cambia la situación. Muchas personas, e incluso a algunos predicadores, líderes y pastores, es triste decirlo, no me regocijo en eso, solo me entristece decir que tienen más fe en Moisés que en Cristo, el Hijo. Tienen más fe en el pecado que en la gracia de Dios. Tienen más fe en lo que hizo el viejo Adán que en lo que hizo por nosotros el último Adán, Jesucristo. Y se manifiesta en su predicación, en sus miedos, en sus aprensiones. No, amigo, si expones el pecado a la gracia se traga ese pecado. El pecado no puede detener la gracia. Si el pecado pudiera detener la gracia, el pecado sería mayor que la gracia. En Gálatas 5, la Biblia nos dice, se han desligado de Cristo. Eso es algo terrible. No queremos que Cristo se desligue de nosotros, ¿cierto? Si eres pecador, quieres que Cristo pueda darte su justicia. Si tú estás enfermo, luchando, el doctor te da muy mal diagnóstico, quieres a Cristo para curarte. Lo único que puede impedir que el favor de Dios, la gracia de Dios fluya en tu vida es la superioridad moral, porque en cuanto te sientes con superioridad moral, estás diciendo, Cristo, hazte a un lado, no te necesito como mi justicia, yo tengo bondad propia. ¿Están escuchando? Estás desligándote de Él. ¿Cierto? Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo. No quien peca. Cristo deja de tener efecto. Quien sea justificado por la ley, tú has caído de la gracia. La superioridad moral produce condenación. Y la condenación es una indicación. Como cuando tienes sarampión o tienes un brote, es un síntoma de algo interno. ¿Verdad? La fiebre significa que tu cuerpo está luchando contra la infección. ¿Qué significa la condenación? Sientes superioridad moral. La gracia no puede fluir donde hay condenación. Cuando Jesús enseñó a los discípulos cómo hablarle a la montaña, muévete de ahí. Recuerda que todo el episodio fue porque Jesús llegó a esa higuera. Iba camino de Betania a Jerusalén. Muchas veces los que caminan por ahí usan ese mismo camino. La higuera ya no está ahí, ¿cierto? Fue maldita. ¿Cierto? Pero hay otras higueras allí. Y la higuera es un árbol muy interesante. Después del invierno, donde tira sus hojas, en el momento en que se acerca el verano, en tiempo de primavera, brotan hojas. Y la Biblia dice que Jesús fue a una de esas higueras en busca de alimento, de fruto. Pero la Biblia dice que el tiempo de los higos aún no llegaba. Entonces, ¿por qué fue Jesús a la higuera que tenía hojas? La Biblia dice que tenía hojas, pero no frutos. ¿Y por qué Jesús maldijo la higuera si no era el tiempo de los higos? Bueno, si vas a Israel, y por eso es beneficioso ir a Israel, aprendes que la higuera en Israel tiene algo llamado bikurá. Y la palabra bekor es el primer fruto de los higos. Mucho antes de la temporada de los higos, hay un higo del primer fruto. Y la higuera representa a Israel. Jesús fue porque tenía hojas, tiene una profecía, una apariencia de que lleva a los primeros frutos. Pero Jesús no encontró primer fruto y maldijo a la higuera. No la maldijo porque estaba enojado, no la maldijo porque perdió los estribos. La maldijo porque es una lección práctica. Higuera, hojas, no fruto, estéril. La maldijo. ¿Por qué? Porque no quiere que la gente sea engañada. La primera mención de las hojas de la higuera es cuando Adán y Eva se cubren con hojas de higuera. Entonces, ¿qué representan las hojas de higuera? Superioridad moral. Y cuando te sientes con superioridad moral, escucha, la fe no fluye. La fe no fluye. La ley es superioridad moral.
Y es por eso que en Gálatas nos dice, la ley no se basa en la fe. La ley no se basa en la fe. Escucha, la ley no es por fe, es por tu desempeño. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. En el momento en que ves tu desempeño, tu fe no funciona. Si estás hablando y creyendo, hablando y creyendo, hablando y creyendo, ese es el espíritu de fe que Dios quiere que tengas. ¿Están escuchando? Si estás bajo tu justicia propia, bajo tu desempeño, tu fe no puede fluir. Amén. Jesús nos enseñó a creer y a hablar. Creer y hablar. Vamos a Marcos 11. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, al día siguiente, se ha secado la higuera que maldijiste. Jesús respondió y les dijo, tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, y no hay duda en su corazón, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Esta palabra duda es en realidad la palabra que significa diácrino en griego. Es una palabra muy interesante, en realidad significa marcar la diferencia. Jesús está diciendo, ¿sabes que cuando le hablo a la higuera, de la misma manera que le hablo a la higuera, puedes hablarle a la montaña? Y ella te obedecerá. Pero más que eso, profundicemos en el significado fundamental de diácrino. La palabra día, siempre que encuentres la palabra día en griego, significa a través del canal de, por medio de, día. Crino es la palabra para juicio, juzgar, condenar. Así que juntas forman la palabra. La palabra raíz es, hay condenación en tu corazón. Por eso está marcando la diferencia. Por eso dudas, por eso estás vacilando. Hay condenación en tu corazón. Diácrino, por medio de condenación. Ahora les voy a mostrar una parte de las Escrituras donde junta todo esto, ¿de acuerdo? En Romanos 14, muy rápido. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Ahora mira esto, bienaventurado, refiriéndose a la comida, ¿cierto? No a beber vino o a comer carne y todo eso. Entonces Pablo finalmente dijo, ¿tienes tu fe? Bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Mira esta palabra, condenar, es la palabra crino. Así que diácrino es en realidad condenarte a ti mismo. Si te condenas a ti mismo, no puedes tener la fe operando. ¿Por qué? Porque la superioridad moral está en funcionamiento. Entonces Jesús dijo que puedes decir las cosas correctas, pero asegúrate de que no haya condenación en tu corazón. Bienaventurado el que no se crino en lo que aprueba, pero el que duda. Al contrario, por cierto, el diácrino griego es la misma palabra que dice Jesús, no dudes, el que duda, el que hace una diferencia, porque se siente condenado. Está condenado si come, porque no come por fe. Lo que no proviene de fe es pecado. ¿De acuerdo? Amén. ¿Están aprendiendo? Estos versículos reúnen todo eso para que entiendas qué es crino, qué es dudar. Dios quiere que llegues a un lugar donde no haya condenación en tu corazón. Y la única manera es ver a Cristo como tu justicia, teniendo toda tu esperanza y tus anhelos en Cristo como tu justicia. Durante la alabanza y la adoración estás adorando a Dios, tu justicia, Dios, tu justificador. Dios quiere que vivamos la vida regocijándonos en Dios, nuestro justificador. Terminaré con esto, muy interesante. Es una hermosa historia que comienza casi de una manera muy depresiva, de manera triste, pero termina gloriosa, como las cosas que hace Dios. Es un desastre nacional del Antiguo Testamento que no tiene precedentes en la historia de Israel. Año tras año, Dios advirtió a Israel que no adorara a otros dioses, que no adoraran ídolos, y adoraban todo tipo de ídolos debajo de todo árbol verde, en las colinas. Incluso sacrificaban a sus bebés y a sus niños pequeños, a sus dioses, como un sacrificio humano. Y en el 386 a.C., Nabucodonosor entró, el rey de Babilonia entró, y Dios le permitió tener la victoria sobre su pueblo. Quemó el templo, tomó a todos y esclavizó a todo el pueblo de Judá, al pueblo de Israel, y llevó a los mejores de ellos a Babilonia, 36 años después de que Nabú se llevó cautivo al pueblo de Israel. Un rey de Persia con el nombre de Ciro conquistó Babilonia. Les dijo a todos los hebreos, regresen y reconstruyan el templo, y yo les proveeré.
Así que eso sucedió al final de los 70 años. Israel en cautiverio empezó a volver a las ruinas. No había más que ruinas, a las cenizas. El templo fue convertido en cenizas. Ellos regresaron y 2 años después de que regresaron, se despertaron y dijeron, oye, no olviden el propósito por el cual el rey nos envió a reconstruir el templo. Así que, esto es lo que pasó en Esdras, capítulo 3. En el segundo mes del segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, Zorobabel, por cierto, Zorobabel fue el príncipe de la casa de Judá. Por cierto, encontrará su nombre en la genealogía de Jesucristo. Es descendiente del rey David y encontrará su nombre mencionado en la genealogía de Jesucristo. Muy bien, Zorobabel regresó como príncipe de la casa de Judá, se convirtió en el gobernador de la obra. Él fue el gobernador de Judá. Regresó como el gobernador de Judá. Entonces Josué, hijo de Josadac, ahora Josué, el otro líder, se convirtió en sumo sacerdote de este remanente que regresó. Iglesia, estos 2 líderes representan a nuestro Señor Jesús. Número 1, reinado, Zorobabel, de la casa de Judá. Línea real, liderazgo real. Luego tenemos a Josué, el sumo sacerdote, un tipo de Cristo, el sacerdocio, juntos, rey y sacerdote. Entonces empezaron a trabajar y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa del Señor. Comenzaron a trabajar y recuerden siempre, cuando estás construyendo la casa de Dios, el diablo no te dejará en paz. ¿Cuántos entienden eso? Siguiente capítulo. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, el rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. ¿Y adivina qué sucedió? El trabajo, efectivamente, el trabajo se detuvo. El trabajo de construcción paró. ¿Sabes cuánto tiempo se detuvo? 12 años. Ahora, Dios nunca les dijo que se detuvieran. Durante este tiempo, ¿qué pasó con Zorobabel? El líder. ¿Qué pasó con Josué, el sumo sacerdote? Eran líderes de la tierra. No sabemos nada de ellos. Sea lo que sea, el pueblo de Dios se desanimó. Permitió que esta acusación entrara. Por 12 años, el trabajo estuvo en suspenso. No se hizo nada. Al final de los 12 años, Dios levantó a 2 profetas con los nombres de Ageo y Zacarías. Ageo era joven y Zacarías aún más joven. Y Dios levantó a estos 2 profetas porque la obra no estaba hecha. ¿Sabes qué hizo Ageo? En el capítulo 1 de Ageo, debido al tiempo, voy a compartirles esto muy rápido. Ageo se acercó a la gente y dijo, oigan chicos, ¿no es hora de que vivan en casas selladas o casas con paneles? En esos días, cuando estaban construyendo el templo de Dios, todos vivían en tiendas de campaña. Las casas selladas significan que ahora tienen techo. Tienen un techo. Ellos ya no tienen el carácter peregrino de vivir en tiendas de campaña al construir la casa de Dios. Asegúrense de que la casa de Dios se construya primero. La casa de Dios ni siquiera está construida. Solo echaron los cimientos y pararon el trabajo y ahora tenían casas con techo. Ageo dijo, ¿qué es esto? ¿Ahora están viviendo en casas selladas? Y están diciendo que aún no ha llegado el momento de construir la casa de Dios. Que no es el momento de construir la casa del Señor. Y Ageo dijo, mira tu vida, ¿qué está pasando? Bebe si tienes sed, come si no estás satisfecho. Ganas un salario y termina en una bolsa llena de agujeros. Chicos, dice, porque la casa de Dios está descuidada. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Eso dijo Ageo. ¿Qué pasó con el profeta adolescente Zacarías? Hay otro libro dedicado a él, el libro de Zacarías. Dios le mostró lo que realmente sucedió. ¿Quieren verlo? ¿Qué pasó con estos 2 líderes? Zorobabel y
Josué, el sumo sacerdote, el gobernador y el sumo sacerdote. Dios se lo mostró a Zacarías, capítulo 3 de Zacarías. Entonces, Dios me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Por primera vez vemos un personaje que no veíamos, vemos la escritura, leemos del veneno, escuchamos sobre su oposición, los consejeros contratados y toda la persecución. No escuchamos de Satanás, pero él estaba trabajando detrás del escenario. ¿Y cómo estaba trabajando? Recuerden el nombre de Satanás, Ha-Satán en hebreo, el que acusa. Y miren a Josué, el sumo sacerdote. ¿Qué le pasó? Satanás estaba parado a la mano derecha de Josué, el sumo sacerdote, para acusarlo. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que el Señor te reprenda, Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿Acaso no es este hombre, refiriéndose a Josué, un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Ahora tenemos una idea de por qué se detuvo el trabajo, de por qué la gente estaba desanimada, de por qué tuvo éxito la oposición. Porque como el líder avanza, la nación avanza. A medida que el líder avanza, también la familia. A medida que el líder avanza, así avanza la empresa, la corporación, lo que sea. Todo sube y baja basado en el liderazgo. Y el liderazgo estaba bajo condenación. Josué estaba bajo condenación, evidenciado por sus túnicas sucias. Recuerda que cuando llega la condenación, ¿qué se detiene? La gracia se detiene. Si permitimos caer bajo condenación, en efecto, estamos diciendo, Cristo, yo no te necesito porque tengo mi propia justicia que es evidenciada por la condenación. ¿Están escuchando? Y en el momento en que estás condenado, el favor se detiene, la gracia se detiene. La oposición tiene éxito. Muy bien, ¿cuál es la solución? Siguiente versículo. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a él, a Josué, Dios le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Tiempo pasado, míralo, mira esto, Josué. He quitado tu iniquidad. Y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Eso se llama manto de justicia. Y les digo con una voz clara como el cristal, ahora mismo en el nombre de Jesús, Dios dice, mira, he quitado tus pecados. La iglesia dice, tenemos que entrar en santidad, tenemos que andar en santidad. Lo que la gente necesita escuchar es, mira, he quitado tus pecados. Porque al hombre que bajaron con parálisis, rompieron el techo para bajarlo a Jesús. No tuvo poder para caminar hasta que Jesús dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso le dio poder para caminar en santidad, caminar en poder. A menos que supiera que sus pecados habían sido perdonados, si lo supiera claramente, no tendría poder para caminar. Lo sabes de manera fortuita, tu caminar es fortuito. ¿Cierto? Lo sabes de forma clara. Tienes un andar fuerte. No estamos promoviendo algo que la gente dice, la gracia y la santidad no se mezclan. No, la gracia es el poder de la verdadera santidad. Ese es el capítulo 3 de Zacarías. Dios le mostró a este joven profeta adolescente lo que realmente sucedió detrás de escena. Pero había otro líder, ¿cierto? Zorobabel, el gobernador. ¿Qué le sucedió? En el siguiente capítulo, el capítulo 4, Dios le mostró a este profeta, Zacarías, una menorá, el candelabro. No explicaré el candelabro, en otra ocasión lo revisaremos. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi señor? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes lo que son? Y yo dije, no, mi señor. Escuchen, el ángel está a punto de mostrarle a Zacarías detrás de escenas acerca de Zorobabel. Ahora, vamos a seguir. Siguiente versículo. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. No es por el poder, tu desempeño humano, tu inteligencia humana, no es por todo eso, es por mi espíritu. Cuando respiro sobre ti, el favor inmerecido, las cosas encajan en su lugar. ¿Sabes qué, Zorobabel? Dios está diciendo, estás desanimado. Piensas que no tengo el poder financiero. Este remanente son gente pobre que regresa del cautiverio. Ni siquiera tienen tiempo para generar su riqueza. No hay recursos con los que trabajar. Y Dios estaba diciendo, Zorobabel, no es por poder. No es por tu poder.
es por mi espíritu. Tienes ante ti una tarea de grandes proporciones, como una montaña. Di esto, Zorobabel. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura. ¿Y cómo sucederá esto? Y él sacará la piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? Es la pieza final del edificio, lo que significa que el edificio está acabado. Terminarás el trabajo con gritos de ¡Gracia! ¡Gracia! Más fuerte, gritos de ¡Gracia! ¡Gracia! En serio, cuando dicen gracia, su mirada está puesta en el favor inmerecido de Dios. La montaña tan grande se convertirá en una llanura. Amén. Entonces Dios restauró tanto a Zorobabel como Dios restauró a Josué. Y ellos se levantaron. ¿Sabes cuándo se completó el edificio? El mismo año que Zacarías profetizó a ambos líderes. Fue hecho tan rápido porque el rey en ese tiempo, de repente, tuvieron el favor del rey. Recuerda esto, volvieron ahora en conciencia de justicia, volvieron al hecho de que Cristo es su justicia. Adivina qué pasó. Amén. Josué ahora era consciente de la rica túnica de la justicia que llevaba, que no era de su propia creación, sino de la provisión de Dios. En el momento en que él fue consciente de eso, tuvieron el favor del rey, y el rey ordenó que todos los recursos, en este momento, son Artajerjes y Darío, y se proporcionarían todos los recursos para la construcción del templo. Y esta fue una orden del rey. Hágase pronto, en el momento en que consiguieron que sus corazones estuvieran bien para establecerse en lo que Cristo ha hecho, no lo que ellos han hecho. Fluyó el favor, fluyó la influencia, fluyó la gracia, y terminaron todo el edificio en el mismo año. Esdras 6. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Prosperaron a través de la profecía de Ageo y Zacarías. Iglesia, ¿entienden? Prosperas a través de la profecía, a través del ministerio de la predicación. Cuando estás enfermo, ¿qué haces? Escuchar y escuchar la palabra de gracia. Cuando estás sufriendo escasez, ¿qué haces? Escuchar y escuchar a la palabra de gracia. Si te sientes cabizbajo, deprimido, escucha. No lo hagas. No salgas de eso con desempeño. Escucha. Tu salida de la depresión. Amén. Y prosperaron a través de las profecías de Ageo y Zacarías. Y esto es solo en mi introducción. Dios los bendiga a todos. Alábenle, iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero escuchar su nombre. Jesús, quiero escuchar su nombre. Amén. Él es digno de adoración. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.